Hola, buenos días, niños y niñas de 501, 502, 503. Saludo a las familias, que todo esté muy bien. El presente video tiene como fin resumir las actividades del día 28 de julio del 2020, en la cual se trabajó con los tres quintos, una actividad que no está en la guía y que enlaza, que es el puente entre la guía 7 y la guía 8. Ya me van a entender de qué estoy hablando. Bien, la clase es del día 28 de julio, como les decía. La pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy es ¿por qué es importante la Revolución Francesa en la historia del mundo? Y para eso debemos recordar que de la semana antepasada venimos viendo todas las revoluciones y todos los movimientos que se dieron en América principalmente. Ahora lo vamos a ver con Europa en Francia, pero en las anteriores clases ya hemos visto todos los movimientos que habíamos visto, que dado que se habían subido los impuestos por parte de Inglaterra y España, pues eso va a generar unas revoluciones y unas revueltas y unas rebeliones. Pasamos por Estados Unidos en el caso de la independencia de ese país, pasamos por las rebeliones de Tupac Amaru en Perú y los comuneros en Colombia, y apenas alcanzamos a ver un pedacito chiquito de la Revolución Francesa la semana pasada. Pues hoy vamos a seguir viendo, pero ahora ya muy, digamos, muy específicamente, por qué es tan importante la Revolución Francesa para el mundo. Bien, para eso entonces vamos a tener una actividad, un audio de una amiga en Marsella, es una ciudad francesa, y le pregunté o le pedí el favor que se hiciera una pregunta sobre el país de ella, sobre Francia. Y miren lo que me envió. Escúchelo y trate de identificar qué es lo que está diciendo mi amiga Cristina en ese audio. Bonjour les enfants de l'école Quiroga Alliance. Je m'appelle Christine et j'habite à Marseille, France. Aujourd'hui, je me pose la question, quels changements ont eu lieu dans mon pays après la Révolution française? ¿Sí lo lograron identificar? ¿Qué es lo que está diciendo mi amiga sobre Francia? Lo voy a volver a poner el audio para que lo trate de identificar. Bonjour les enfants de l'école Quiroga Alliance. Je m'appelle Christine et j'habite à Marseille, France. Aujourd'hui, je me pose la question, quels changements ont eu lieu dans mon pays après la Révolution française? Como ya que ustedes son muy pilos y la están cogiendo muy fácil ese asunto de los idiomas, yo sé que ustedes lograron tener algunas palabritas. Y esto es lo que dice mi amiga Cristina acerca de la pregunta de ella. Dice, hola niños del Colegio Quiroga Alianza. Yo me llamo Cristina y vivo en Marsella. Marsella, Francia, es una ciudad. La pregunta que se me ocurrió sobre Francia es, ¿qué cambios trajo para mi país la Revolución Francesa? Eso es lo que ella se pregunta. Recuerda que estamos en todo el ejercicio de que nos estemos preguntando algo sobre los países, especialmente sobre el país en el que vivimos, Colombia. Bien. Habíamos dicho entonces la semana pasada que este señor que llama Luis XVI, o se llamaba Luis XVI, era el rey en 1789 en Francia. Él sube los impuestos para armar una guerra en contra de los ingleses ante todo, y la gente no le va a gustar, se va a rebelar, a ese señor lo van a derrocar y después de unos años de captura lo van a literalmente pasar por la guillotina, al man lo terminan matando y a la familia también. Eso es el inicio de la Revolución Francesa y es un hecho que trajo muchísimos cambios en el mundo. Ahora, antes de pasar un poco como a lo que vamos a aprender sobre este hecho, quiero que en el cuaderno usted haga la siguiente actividad, y es, usted se va a imaginar que usted participó en la Revolución Francesa, que es la rebelión en contra del rey Luis XVI. Usted se va a imaginar que dado que ya no hay gobierno, ya no hay rey, usted hubiera podido proponer algo en Francia. ¿Qué hubiera propuesto? Es decir, si usted hubiera sido un francés de esa época, ¿usted qué hubiera propuesto? ¿Qué cambio hubiera propuesto para Francia? Entonces escríbalo en el cuaderno. Si quiere, póngale pausa a este video, escriba lo que usted hubiera propuesto para Francia en ese momento. Bien, vamos a seguir. Ahora, para saber
¿Por qué la gente estaba tan molesta con el rey, con la realeza, con el gobierno? Hay que saber qué estaba pasando y cómo más o menos se organizaba Francia en ese momento. Entonces yo voy a ir haciendo una serie de preguntas y vamos a ir respondiéndola. Entonces, ¿ustedes se acuerdan que en primer periodo nosotros vimos algo acerca de las ramas del poder público, que era rama ejecutiva, judicial y legislativa? ¿Usted se acuerda que hicimos todo en juego, un experimento para que unos niños fueran el presidente, para que otros niños fueran los congresistas y para que otros niños fueran el Congreso, los jueces, perdón? Ahora, la pregunta es, en la época de Luis XVI, antes de la Revolución Francesa, ¿existía las ramas del poder público? ¿Qué piensa? Si quiere, pause el video y piénselo. ¿Existían estas ramas del poder público? No, no existían. La persona la persona que administraba, juzgaba y creaba al mismo tiempo las leyes era este señor, el señor Luis XVI. Entonces no había división de poderes al interior del Estado. Él era el Estado. Él concentraba todo el poder dentro del Estado francés. Vamos con lo siguiente. Actualmente, si usted va a una iglesia diferente a la católica, pues no hay problema, porque hay libertad de culto. La pregunta es, ¿en ese tiempo había libertad de culto? O sea, yo podía escoger a la religión a la cual yo quería participar o con la cual me sentía identificado. ¿Qué cree? Vuelva a pausar el video y échele cabeza. No, no había libertad de culto. En ese tiempo Francia era católica y por supuesto todos los habitantes debían serlo. Eso no era que yo quería ir a la reunión con el pastor o al culto o a un culto diferente al cristiano, no. Todos eran católicos. Y no había libertad, digamos, de religión en ese momento. Libertad de creencia. La siguiente. La pregunta es, ¿el rey de Francia cómo llegaba a ser rey de Francia? ¿Porque el pueblo votaba? ¿Porque solo los ricos votaban? ¿O era Dios el que decidía quién gobernaba Francia? Vuelvo a pausar el video, échele cabeza, piénselo. Dios, supuestamente era Dios el que decía quién era el gobernador o el gobernante francés. Ahora, a usted le parecerá muy chistoso y sí, es decir, uno dice, pero ¿cómo sabían que era Dios el que decía quién era el que decía quién gobernaba Francia? Porque en Francia, como en otros países, había una tradición que decía que el rey había sido puesto por Dios. ¿Sí? Es decir, Dios en su sabiduría había puesto una familia de reyes que padres a hijos se iban pasando el poder. Entonces Luis XVI, que es el rey descabezado, al que pasaron por la guillotina, era hijo del rey Luis XV, que a su vez fue hijo de Luis XIV, que a su vez fue hijo del rey Luis XIII, y así sucesivamente hasta llegar a Luis I. ¿Sí? Entonces lo que estamos viendo es que no hay votos, en teoría no hay democracia como, digamos, como en algunos países hacemos ahora actualmente que vamos cada 4 años a votar quién quiere que sea el alcalde, quién quiere que sea el presidente o quién quiere que sean los concejales o congresistas, sino que sencillamente no habían elecciones. El gobernante de un país era porque el papá de él había sido el rey y así sucesivamente. Bien, pues eso era una cosa pues bastante complicada. Pues, ¿a quién le iba a gustar eso? Pues solamente a ellos, pero había obviamente una cantidad de personas que no estaban de acuerdo con esto. Y aparte pues la injusticia. Ahora, ¿existían derechos? Pues no. Incluso el rey se decía que era el dueño de la vida de los franceses. Si él quería, lo podía condenar a muerte, él podía hacer literalmente lo que quisiera. Porque él era el Estado, no había ramas del poder público, no había voto, no había libertad de conciencia, no existía nada de eso. Eso va a ser un invento de la Revolución Francesa y después de eso. Ahora, ¿y la educación? ¿Quién podía estudiar? Los únicos que podían estudiar en esa época eran los ricos y los miembros de la iglesia. Es decir, no es como ahora que está mucho más masivo el derecho a la educación, en la cual existen colegios, existen jardines, existe refrigerio, existe almuerzo,
sino que la educación básicamente era para las clases privilegiadas de una sociedad y los miembros de la iglesia. No había derecho a la educación. Por eso es que ustedes ven que antes la mayoría de personas que no sabían leer y escribir era muchísimo mayor a las personas que sabían. No es como ahora que está un poco más, hay mucho más acceso y las personas que no saben leer y escribir son una minoría pequeñita de la sociedad que siguen existiendo, pero ya no es como antes. Bien, vamos con la siguiente. Ahora la pregunta es, pues hay muchas personas que no estaban de acuerdo con eso porque les parecía una injusticia. La pregunta es, ¿qué opinaba el rey o qué hacía el rey con las personas que no estaban de acuerdo con esta situación? Fácil, lo pasaban por ejecución o por fusilamiento. Eso no era ninguna, digamos, ningún misterio que en Francia personas que no estuvieran de acuerdo con el rey lo pasaban por la pena de muerte. Ahora, habían una serie de personas que aun cuando no estuvieran de acuerdo con el rey, sí tenían toda una propuesta para Francia que los vamos a llamar los ilustrados. Es todo un momento filosófico, educativo, que va a tratar de transformar la sociedad. En Francia van a haber fundamentalmente 4 personas que van a empezar a proponer cosas diferentes para su país. Uno de ellos va a ser Voltaire. Y Voltaire, aparte de ser escritor, es un man que va a empezar a decir que todo el mundo tiene derecho a opinar y a pensar como quiera. O sea, que no hay nadie que, o por qué le puedan prohibir a uno que piense como uno piense, o como uno crea, perdón. Este señor Rousseau va a ser profesor y filósofo, y él va a empezar a proponer que la educación es para todos, no solamente para miembros de la iglesia o para los ricos, como estábamos viendo hace un momento. Este señor, que es muy poco conocido, pero que uno siempre lo utiliza en el colegio, este señor se va a plantear un problema y es, aunque no hay instituciones educativas que eduquen al pueblo, la gente sí tiene derecho a educarse. Y él se va a inventar una cosa que ustedes a veces lo han utilizado, es un libro, que es un diccionario o una enciclopedia, en la cual deben ir todos los conocimientos del ser humano. O sea, el conocimiento, al no estar en una institución, porque no todo el mundo podía ir a un colegio, tenía que estar escrito en un libro para que las personas, obviamente antes aprendiendo a leer y escribir, fueran capaces de conocer temas de la naturaleza, de sociales, de historia, de antropología, de todos los temas que a ustedes se les ocurriera, estuvieran en un libro. Y ese libro es lo que ustedes conocen como la enciclopedia o los diccionarios. Este man se los va a inventar. Y este señor también va a ser muy importante porque este señor se va a inventar las ramas del poder público. ¿Se acuerdan que al principio de clase y a principio de año decíamos que había una rama legislativa, otra judicial y otra ejecutiva? Este man es el que se lo va a proponer. Y se lo va a proponer porque el man criticaba que por qué los reyes tenían que tener todo el poder estatal. Este señor es el que se va a proponer esto. Pero pues obviamente eso no va a ser fácil, eso va a ser, digamos, un proceso bastante largo, y la Revolución Francesa, o sea, la revolución lo que va a tratar de poner en práctica son estos principios, pero no va a ser, digamos, de un día para otro. Eso primero tiene que derrocar al gobierno de Luis XVI y a partir de eso hacer todo un movimiento revolucionario. Muy bien, seguimos. Ahora, ¿quieren saber qué va a pasar? Porque esta clase no va a acabar. Este problema de la Revolución Francesa no va a acabar ahí, sino eso va a ser un cuento muy largo. ¿Quieren saber? Próxima clase nos vamos a ver. Bien, chicos. Entonces, a partir de esta clase que vimos hoy, nosotros vamos a hacer una actividad. Pero esta actividad no es evaluable, no es calificable y no es obligación, es para los que quieran que ustedes de pronto estén un poco desocupados esta semana, o que estén aburridos, si se quiere. Entonces, si usted quiere, puede hacer esta actividad. Si no quiere, tranquilo, no importa, esta no es obligación. Usted va a ver esta pintura. Es la pintura de la libertad guiando al pueblo francés. Y va a tratar de dibujarla con los materiales que quiera, con los materiales que tenga. No es que le va a pedir al papá pues materiales caros, no, es con lo que usted tenga en la casa.
va a tratar de volver a dibujarla, pero cambiándole algunos elementos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si esta mujer no tuviera la bandera francesa, sino la bandera de Colombia, por ejemplo? ¿Qué pasaría si este niño no fuera un niño, sino una niña? ¿Qué pasaría si esta mujer la cambiáramos por un hombre o por un animal, por ejemplo? ¿Qué pasaría si este señor no tuviera digamos, un sombrero, se llama un sombrero burgués? No tuviera ese sombrero sino una gorra, por ejemplo. Les voy a poner unos ejemplos. Miren muy detenidamente la pintura original. Ahora miren lo que hicieron varios artistas. Toman la pintura original y la modifican. ¿Sí ven? Si ven, esta por ejemplo son hombres y mujeres, y en vez de pistolas, carabinas, fusiles, etcétera, lo que tienen son celulares en la mano. O esta que es de Freddie Mercury, el cantante de Queen, con la bandera LGTBI. O esta que es la misma pintura pero con fichas de Lego, con juguetes de Lego. Entonces lo que van a hacer es que cogen la pintura, la vuelven a dibujar, a colorear, etcétera, y modifican en algo esa pintura. Los que quieran, porque no es obligación, la hacen y la envían al profe. Esa va a ser la actividad. No es calificable, no es necesario que la hagan, pero pues obviamente es para que ustedes se diviertan y la puedan realizar. La próxima clase va a ser el lunes 3 de agosto a las 10 de la mañana. Entonces nos vemos el lunes. Un saludo para las familias y estamos conectados. Estamos ahí pendientes de cómo vamos haciendo las actividades. Recuerden que este lunes también se empieza a descargar y desarrollar la guía número 8. Entonces un abrazo, los extraño mucho y estamos hablando. Chaito.